¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esta pregunta ha inquietado a la humanidad por siglos. Resuena en lo profundo del sufrimiento, ante la tragedia, en el silencio de las oraciones sin respuesta. Buscamos razones, explicaciones, alguna señal de justicia en un mundo donde el dolor a menudo parece arbitrario e injusto. La Biblia, en su antigua sabiduría, nos ofrece una historia que lidia con esta misma pregunta. Es la historia de Job, un hombre cuya rectitud es puesta a prueba de maneras inimaginables, cuya fe es llevada al límite. El viaje de Job, aunque situado en un tiempo lejano, habla a los anhelos más profundos del corazón humano, el anhelo de significado en el sufrimiento, de esperanza en medio de la desesperación. La historia de Job no es una respuesta simple a una pregunta compleja. No es una fórmula para evitar el dolor ni una garantía de intervención divina. Más bien, es una invitación a luchar con los misterios de la fe, a confrontar el silencio de Dios y a descubrir, en medio de nuestras propias pruebas, el fundamento inquebrantable de un amor que perdura. En la tierra de Uz, lejos del ruido y las distracciones de nuestro mundo moderno, vivía un hombre llamado Job. La Biblia lo describe como intachable y recto, un hombre que temía a Dios y rechazaba el mal. Job era un hombre de riqueza y prosperidad, bendecido con una gran familia, vastos rebaños y una reputación de integridad que se extendía por todas partes. Sus días estaban llenos de los ritmos de la vida: cuidar de sus rebaños, cuidar de su familia, ofrecer sacrificios a Dios en agradecimiento por las bendiciones que había recibido. Era conocido por su generosidad, su compasión por los pobres y necesitados, su compromiso inquebrantable de vivir una vida que honrara a Dios. La vida de Job, aunque marcada por la abundancia, no era de facilidad y comodidad. Él entendía la fragilidad de la vida, la amenaza siempre presente de la pérdida y el sufrimiento. Vivía con un profundo sentimiento de reverencia hacia Dios, reconociendo la fuente de sus bendiciones y la posibilidad de que le fueran quitadas. Job no sabía que su vida, tan cuidadosamente construida, tan firmemente arraigada en la fe, estaba a punto de ser sacudida hasta lo más profundo. Se acercaba una prueba de fuego que desafiaría todo lo que creía, todo lo que apreciaba. Sin que Job lo supiera, una conversación estaba teniendo lugar en los reinos celestiales. Una conversación que sellaría su destino y pondría en marcha una cadena de acontecimientos que alterarían para siempre el curso de su vida. Satanás, el acusador, el adversario de Dios y del hombre, apareció ante el trono de Dios. Dios, en su infinita sabiduría, señaló a Job como un ejemplo de verdadera rectitud, un hombre cuya fe era inquebrantable, cuya devoción era pura. Pero Satanás, siempre cínico, desafió la evaluación de Dios. La piedad de Job, argumentó, era simplemente producto de su vida cómoda, de sus muchas bendiciones. Quítale su riqueza, su familia, su salud, y verás qué rápido se desmorona su fe. Y así, se hizo una apuesta, una prueba cósmica de la integridad de Job. Dios, confiado en la fe inquebrantable de Job, le dio permiso a Satanás para probarlo, para quitarle todo lo que apreciaba. Pero había una condición: Satanás no podía quitarle la vida a Job. El escenario estaba listo para un drama cósmico, una batalla entre el bien y el mal, que se desarrollaría en el lienzo de la vida de un hombre. Job, sin darse cuenta de las fuerzas en juego, continuó su vida de piedad y devoción, ajeno a la nube oscura que se avecinaba en el horizonte. El día comenzó como cualquier otro para Job. El sol salía sobre la tierra de Uz, proyectando sus rayos dorados sobre un mundo aparentemente en paz. Job, rodeado de su familia, ofreció sus sacrificios habituales, con el corazón lleno de gratitud por las bendiciones de un nuevo día. Pero a medida que avanzaba el día, llegaron una serie de mensajeros, cada uno con noticias más devastadoras que el anterior. Primero llegó la noticia de que sus bueyes y asnos habían sido robados, sus sirvientes asesinados por asaltantes. Luego llegó la noticia de que fuego del cielo había consumido sus ovejas y pastores. Mientras Job se tambaleaba por estos golpes, llegó otro mensajero, con la voz temblorosa de miedo. Un viento poderoso había barrido el desierto, derrumbando la casa donde los hijos e hijas de Job estaban festejando, enterrándolos bajo los escombros. En un solo día, el mundo de Job se había hecho añicos. Su riqueza, su sustento,
sus hijos, todo había desaparecido, arrastrado por un torrente de tragedia inimaginable. Sin embargo, en medio de las ruinas de su vida, Job no maldijo a Dios. Rasgó su manto, se afeitó la cabeza en señal de duelo y se postró en tierra, adorando. «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá», exclamó. «Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Sección 5. Una prueba de fe. El sufrimiento físico de Job comenzó con llagas que le picaban y que cubrían su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. El dolor era insoportable, implacable, lo que lo llevó a rascarse la piel con pedazos de cerámica. Su esposa, abrumada por el dolor y la desesperación, lo instó a maldecir a Dios y morir. Sin embargo, incluso en lo más profundo de su agonía, Job se negó a renunciar a su fe. Sabía que su sufrimiento tenía un propósito, aunque ese propósito permaneciera oculto para él. Se aferró a la creencia de que Dios todavía estaba presente, todavía en control, incluso en medio de un dolor indescriptible. Los amigos de Job, al enterarse de su situación, vinieron a consolarlo. Pero sus palabras, en lugar de ofrecer consuelo, solo aumentaron su carga. Insistieron en que su sufrimiento debía ser un castigo por algún pecado oculto, alguna transgresión contra Dios. Lo instaron a confesar, a arrepentirse, a apaciguar la ira de un Dios que creían distante e implacable. Job, sin embargo, se negó a aceptar sus acusaciones. Sabía en su corazón que no había hecho nada para merecer tal sufrimiento. Mantuvo su inocencia, su integridad, incluso mientras su cuerpo se consumía y sus amigos lo abandonaban. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, estaban convencidos de que su sufrimiento era resultado directo de su pecado. Creían en un sistema simple de justicia divina. Las buenas obras eran recompensadas y las malas obras eran castigadas. La difícil situación de Job, a sus ojos, era evidencia de su maldad oculta. Elifaz, el mayor y más respetado del grupo, habló primero. Le recordó a Job la justicia de Dios, su rectitud, y sugirió que el sufrimiento era a menudo una forma de disciplina divina, una manera para que Dios purificara y refinara a aquellos a quienes amaba. Bildad, más directo y menos compasivo, se hizo eco de los sentimientos de Elifaz. Argumentó que Dios no castiga al inocente y que el sufrimiento de Job era prueba de su pecaminosidad. Instó a Job a arrepentirse, a buscar el perdón de Dios antes de que fuera demasiado tarde. Zofar, el más joven e impetuoso, fue el más duro en su juicio. Acusó a Job de arrogancia, de desafiar la sabiduría de Dios, de traer sufrimiento sobre sí mismo a través de su propio orgullo y rebelión. Exigió que Job confesara sus pecados y se arrojara a la misericordia de Dios. Sus palabras, aunque bien intencionadas, no ofrecieron consuelo a Job. Solo profundizaron su sentimiento de aislamiento, su sensación de ser incomprendido e injustamente acusado. Respondió a sus acusaciones con ira, con frustración, con una súplica desesperada para que vieran su inocencia, para que reconocieran la profundidad de su sufrimiento. Justo cuando parecía que los gritos de Job caían en oídos sordos, Dios mismo rompió el silencio. No con un suave susurro, sino con una voz como un trueno, una voz que sacudió los cimientos mismos de la tierra. Desde el corazón de un torbellino, Dios habló, desafiando la comprensión limitada de Job, su perspectiva humana sobre el sufrimiento y la justicia divina. Dios no explicó el sufrimiento de Job, no ofreció un tratado teológico sobre la naturaleza del mal o el problema del dolor. En cambio, confrontó a Job con la inmensidad de su creación, las complejidades de su diseño, los límites del conocimiento humano frente a la omnipotencia divina. Dios le preguntó a Job dónde estaba cuando se pusieron los cimientos de la tierra, cuando las estrellas se esparcieron por los cielos, cuando se establecieron los límites del mar. Le recordó a Job su poder sobre la creación, su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, su capacidad de dar y quitar la vida con un soplo. Ante la majestad de Dios, Job se humilló. Se dio cuenta de la audacia de cuestionar a Dios, la futilidad de exigir explicaciones para cosas que estaban más allá de la comprensión humana. Se arrepintió de su arrogancia, de su presunción de entender los caminos de Dios.
Después de la impresionante demostración de poder y sabiduría de Dios, Job emergió de las profundidades de su sufrimiento como un hombre cambiado. No había recibido las respuestas que buscaba, pero había encontrado algo mucho más grande, el Dios que estaba íntimamente presente en su dolor e infinitamente más allá de su comprensión. Dios reprendió a los amigos de Job por sus acusaciones equivocadas y les ordenó que ofrecieran sacrificios en nombre de Job. Luego, colmó a Job con bendiciones, restaurando su fortuna, dándole una nueva familia y otorgándole una vida larga y próspera. El sufrimiento de Job no fue en vano. Había refinado su fe, profundizado su relación con Dios y lo había transformado en un faro de esperanza para las generaciones venideras. Aprendió que la verdadera fe no se trata de evitar el sufrimiento, sino de aferrarse a Dios en medio de él. La historia de Job es un testimonio de la resistencia del espíritu humano, el poder de la fe para sostenernos en los momentos más oscuros y el amor inquebrantable de un Dios que camina con nosotros a través de cada valle de sombra, cada temporada de dolor. La historia de Job no ofrece respuestas fáciles a la pregunta de por qué le pasan cosas malas a la gente buena. No proporciona una fórmula para evitar el sufrimiento ni una garantía de intervención divina. Pero sí ofrece algo mucho más profundo, una invitación a luchar con los misterios de la fe, a confrontar el silencio de Dios y a descubrir en medio de nuestras propias pruebas el fundamento inquebrantable de un amor que perdura. El viaje de Job nos enseña que el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana. No es una señal del desagrado de Dios, ni es un castigo por el pecado. Es, más bien, una oportunidad para el crecimiento, para la transformación, para una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestra dependencia de Dios. Ante el sufrimiento, estamos llamados a confiar en la bondad de Dios, incluso cuando no podemos entender sus caminos. Estamos llamados a aferrarnos a la esperanza, incluso cuando nuestras circunstancias parecen desesperadas. Estamos llamados a amar, incluso cuando nuestros corazones se están rompiendo. La historia de Job es un recordatorio de que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Dios está con nosotros, incluso en los valles más oscuros. Él ve nuestro dolor, escucha nuestros llantos y nunca nos dejará ni nos abandonará. Y a su tiempo, nos restaurará, nos renovará y hará nuevas todas las cosas.